Soy una idiota por no tener contacto con mi suegra, después de que ella convenció a mi esposo de pedir una prueba de paternidad, porque nuestro bebé se parece demasiado a mí. Hace 4 meses, mi vida lucía como un cuento de hadas recién comenzado. Mi esposo, Mark, de 32 años, y yo, de 31, finalmente habíamos conseguido lo que tanto anhelábamos. Después de años de intentos fallidos, 4 abortos espontáneos y un embarazo tormentoso que estuvo cargado de ansiedad, por fin teníamos a nuestra pequeña. Sofía llegó y con ella, un amor indescriptible que parecía superar todo el sufrimiento que habíamos atravesado. Mark y yo llevábamos juntos 10 años, de los cuales 6 habíamos estado casados. Sofía era nuestra obra maestra, resultado de todo nuestro amor y perseverancia. Con cada día que pasaba, mi corazón se llenaba al verla y tenerla en mis brazos. Teníamos un futuro brillante por delante y estaba convencida de que todo lo que habíamos luchado valdría la pena. Mi relación con mi suegra había sido excepcional desde el principio. Después de perder a mis padres a los 15, mis abuelos se convirtieron en mi sostén. Conocí a Mark cuando tenía 18 años y, desde el primer día, su madre me acogió como a una hija. Su apoyo fue crucial durante los difíciles momentos de mis abortos, siempre estaba ahí, cocinando, llamando, brindándome consuelo. Cuando le dimos la noticia de la llegada de Sofía, su felicidad fue contagiosa. Parecía que todo iba sobre ruedas. Las primeras semanas posteriores al parto fueron un torbellino. Cuando mi suegra se mudó temporalmente a nuestra casa para ayudarnos, todo parecía funcionar perfectamente. Se ajustó a nuestras rutinas, siempre lista para ayudar sin ser intrusiva, haciendo que este nuevo capítulo se sintiera más ligero. Comentaba sobre cómo Sofía se parecía a mí, a lo que Mark respondía que era una miniatura de su esposa. Pero, de repente, algo cambió. Después de que mi suegra regresó a su hogar, Mark comenzó a distanciarse lentamente. Al principio, pensé que era culpa del estrés que todos estábamos enfrentando, pero con el tiempo, me di cuenta de que él pasaba menos tiempo en casa. Se justificaba diciendo que su madre necesitaba ayuda con ciertas tareas en su casa, asegurando que iba a estar justo 1 o 2 horas. Pero esas horas se convertían en noches, y yo me sentía sola, cargando el peso de la maternidad casi por completo. No quería ser egoísta, así que traté de ser comprensiva. Después de todo, su madre había sido como una madre para mí, y sabía que Mark también la necesitaba en esos momentos. El verdadero caos llegó el día en que Sofía cumplió 3 meses. Con el corazón acelerado, me senté junto a Mark para hablar un asunto importante. Con seriedad en sus ojos, me dijo que necesitábamos hablar. La atmósfera en la habitación cambió, algo no estaba bien. Las palabras que salieron de su boca me dejaron helada. Quería una prueba de paternidad. De inmediato, el mundo se detuvo. Nunca en mis sueños más oscuros pensé que llegaría a esto. ¿Por qué me estaba pidiendo eso? Mark me explicó que su madre había insinuado que Sofía no se parecía a él y que, al verte de cerca, le hizo creer que mis genes eran los únicos presentes. Me dijo que estaba convencido de que lo mejor era aclarar las cosas, y su voz titubeante solo aumentó mi angustia. Noté cómo la traición y la confusión se apoderaron de mí. Era una acusación terrible basarse solo en la opinión de mi suegra. Fui incapaz de contener las lágrimas. Después de todo lo que había pasado, de cada lágrima caída, de cada sueño roto, ¿qué más le quedaba a nuestra relación si ya no había confianza? La sospecha de que había engañado a Mark me destrozó. Acepté la prueba, pero entonces le dejé en claro que si llegaba a pensar que yo era la responsable de esa duda, no me quedaría en una relación construida sobre la desconfianza. La prueba se llevó a cabo, y la espera fue como una eternidad en un infierno personal. Una semana después, recibimos los resultados. Sofía era su hija. Al principio, Mark parecía aliviado. Pero tras esa revelación, el verdadero caos comenzó. La culpa lo consumió, y me comenzó a llenar de disculpas, tratando de encajar sus palabras en un rompecabezas que ya no tenía forma. Después de recibir los resultados, sentí que el tiempo se detuvo. Mark intentó disculparse y explicarse, pero la herida era demasiado profunda. Necesitamos decirle a tu madre lo que sucedió, le dije, esperando que al menos eso restableciera algunas cosas. Mark, dividido entre su madre y su esposa, finalmente estuvo de acuerdo. Lo que siguió fue una explosión de emociones. Mientras hablaba con su madre, pude oírlo gritarle, exigiéndole que dejara de sembrar dudas en su mente. Para mi sorpresa, a pesar de la tensión en el aire, Mark decidió bloquear su número justo después de la llamada. Era un gesto que me llenó de una mezcla de alivio y duda. Por un lado, no quería que mi suegra interfiriera más en nuestra relación, pero, por otro lado, sentía un pequeño remordimiento en mi interior. Había tenido una relación cercana con ella, y eso era algo que no podía ignorar tan fácilmente. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi suegra comenzó a llamarme repetidamente,
y recibí una serie de mensajes de texto que iban desde disculpas sinceras hasta reclamos hirientes. Eres una desagradecida por no ver las cosas desde mi perspectiva, decía uno. Otro mensaje decía que estaba rompiendo a la familia, causando divisiones entre madre e hijo. La intensidad de sus mensajes era abrumadora. Como respuesta, decidí bloquear su número. Mark hizo lo mismo, pero eso no detuvo la avalancha de mensajes de algunos miembros de su familia, indignados por nuestro comportamiento y llenos de peticiones de reconciliación. Las cosas se movían rápidamente hacia un lugar oscuro. Comencé a cuestionar si mi reacción fue demasiado drástica. Tal vez podría haber manejado la situación con un poco más de empatía. Recorría mentalmente esos días de alegría y complicidad que había compartido con mi suegra. Pero cada vez que pensaba en cómo había sembrado la discordia entre Mark y yo, una llamita de rabia se encendía dentro de mí. ¿Acaso no había sido suficiente el dolor que ya llevábamos? Su actitud egoísta me había llevado a un punto de ruptura. Mark y yo acordamos que no veríamos a su madre por un tiempo. Necesitábamos enfocarnos en nuestra relación y en Sofía. Asistimos a terapia de pareja, y la primera sesión fue dura. Revelamos nuestras heridas. Yo toqué el tema de la traición, de la soledad que sentí, y de cómo su madre había minado mi confianza. Mark, por su parte, expresó su culpa y la confusión que sentía por haber dudado de mí. Durante esas sesiones, aprendí más sobre él. Mark llevaba una coraza de fortaleza que apenas si se rompía. Su historia anterior de desamor, con su ex relación terminando en infidelidad, le había dejado cicatrices profundas. Esa era la fuente de su inseguridad, y, por primera vez desde que nos metimos en este torbellino emocional, vi a un hombre desamparado tambaleándose sobre sus propios traumas. A medida que avanzábamos en la terapia, decidí que necesitaba ver a la familia de Mark desde otra perspectiva. Ya no se trataba solo de mi suegra, eran personas que también tenían su propia historia de dolor. Así que decidí intentar comunicarlos con algo que había aprendido. Envié un mensaje de texto a algunos amigos cercanos de la familia, contándoles lo que había sucedido con la esperanza de obtener su apoyo y orientación. Mientras tanto, mi suegra seguía intentando comunicarse. Cada vez que me llegaba un mensaje de texto, sentía un torbellino de emociones. Tristeza, rencor y confusión. Un día, después de una tremenda discusión con Mark sobre el tema, le revelé lo que planeaba hacer. Voy a tener una conversación con ella, le dije. Es hora de resolver esto, pero no bajo mis condiciones. Unos días después, con un nudo en el estómago, decidí visitar a mi suegra. Ya no había vuelta atrás. Al llegar, el barrio me parecía colocado en un relato oscuro. La casa era la misma, pero había una sombra de tensión que se sentía incluso antes de tocar el timbre. Su rostro, al abrir la puerta, me recibió con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. No tenía idea de lo que le esperaba. El primer momento fue incómodo. La habitación estaba llena de silencio, y la tensión era palpable. Necesitamos hablar, le dije, con un tono firme. La llevé a la sala de estar, y los recuerdos de muchos momentos felices juntos comenzaron a surgir en mi mente. Conversé con ella sobre lo que sentía, sobre lo doloroso que fue que se interpusiera entre nosotros y sobre cómo sembró dudas en la mente de su propio hijo. Para mi sorpresa, ella empezó a llorar. No quería que esto sucediera, me dijo entre sollozos. Me habló de sus propios fracasos en el amor y cómo había perdido a su esposo por culpa de la traición. Siempre he tenido miedo de perder a Mark, y creí que debía protegerlo, incluso de ti. Allí, en ese pequeño duelo emocional, comenzamos a ver que ambos compartíamos experiencias similares de dolor y traición. Una pequeña luz de entendimiento comenzó a surgir entre nosotras. Ambas cargábamos historias que nos habían llevado a ese punto. Nos sentamos juntas, y mientras llorábamos, me di cuenta de que, aunque nuestras trayectorias se habían entrelazado en un momento oscuro, había una oportunidad de reconstruir esa relación que tanto apreciábamos en el pasado. La terapia continuó, y tanto Mark como yo comenzamos a abrirnos más. Decidimos invitar a mi suegra a nuestras sesiones. La primera vez que se unió a nosotros en la sala de terapia, la atmósfera se sentía densa, pero desde entonces las cosas empezaron a mejorar. Aprendimos a comunicarnos, a expresar nuestras inseguridades y cicatrices. Compartir estas historias de dolor nos unió de maneras que nunca imaginé. Mark cambió significativamente. Durante las sesiones, me habló de las veces que su madre había estado allí para él. También reconoció que su reacción inicial fue influenciada por su pasado. Decidió que no quería vivir atemorizado por la traición. Quería abrir su corazón a la verdad y luchar por su matrimonio y por su hija. Después de varias semanas, mi suegra comenzó a acercarse a Sofía. Decidimos colaborar en su crianza, creando un lazo en familia que devoraba el dolor pasado y comenzaba a sentar las bases de algo nuevo. Sus visitas se convirtieron en momentos felices. Compartíamos risas y lágrimas, tejiendo una nueva historia en esas memorias compartidas. Lentamente, la desconfianza se transformó en confianza,
y lo que solía ser un campo de batalla se convirtió en un espacio abierto para el perdón y la compasión. Me di cuenta de que aunque las heridas de nuestro pasado siempre estarían allí, teníamos el poder de dar vida a un nuevo capítulo en nuestras vidas. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la confusión y el dolor de esos días fueron catalizadores para un cambio profundo. La vida no siempre va en línea recta. A veces nos arrastra en direcciones que nunca imaginamos. Pero también nos regala la oportunidad de reconstruir y de aprender. Sofía simboliza nuestra nueva esperanza y la unión que, aunque destruida, fue reconstruida con cuidado y amor. A menudo, nuestros vínculos familiares pueden ser tensos, especialmente cuando el dolor del pasado se convierte en un obstáculo. Pero aprender a escucharnos y a compartir nuestras historias con honestidad nos permitieron sanar. Hoy, Mark y yo miramos hacia el futuro con esperanza. Comprendemos que el amor no es perfecto, pero al mismo tiempo, nos hemos hecho más fuertes. La lección más importante de esta experiencia fue que todos estamos llenos de imperfecciones y de heridas, y a veces, se necesita coraje para viajar a través de esas sombras. Quizás el camino se verá diferente para cada uno, pero siempre me recordaré de que la transformación y el crecimiento se pueden dar incluso en las aguas más turbulentas. Y, como en toda historia, aunque las sombras a veces oscurezcan el camino, también hay luz y amor esperando para florecer. ¿Hasta qué punto nuestras experiencias pasadas influyen en nuestras decisiones y acciones en el presente?